Optimización por colonia de hormigas. Este video fue realizado por Victoria Maciero, Carlos Medina y Andrés Medina. El algoritmo de colonia de hormiga o optimización por colonia de hormiga es una técnica probabilística para solucionar problemas computacionales que pueden reducirse a buscar mejores caminos o rutas en grafos. Este algoritmo fue introducido por Marco Torigo en 1992 y surge como un método para buscar el camino más óptimo en un grafo, basado en el comportamiento de las hormigas cuando éstas están buscando un camino entre la colonia y una fuente de alimentos. La idea original se ha diversificado para resolver una amplia clase de problemas numéricos que no podrían ser resueltos de manera tradicional, debido a que tendría un consumo excesivo de datos y no generarían una solución óptima. Aquí voy a mostrar un video de una simulación de una colonia de hormigas y qué son estas, cómo funcionan las hormigas reales. En nuestro mundo natural, las hormigas vagan de manera aleatoria y una vez encontrada comida, regresan a su colonia dejando un rastro de feromonas, como podemos ver en el video de color verde. Si otras hormigas encuentran dicho rastro, es probable que éstas no sigan caminando de manera aleatoria. Puede que éstas sigan el rastro de las feromonas, regresando y reforzándolos si éstas encuentran comida finalmente. Cabe destacar que las hormigas no tienen visión. Sin embargo, al paso del tiempo, el rastro de feromonas comienza a evaporarse, reduciéndose así su fuerza de atracción. Como podemos ver, la zona verde se va disipando y se va poniendo más clara debido a que es una evaporación. Cuando más tiempo le toma a una hormiga viajar por el camino y regresar de vuelta otra vez, más tiempo tienen las feromonas para evaporarse, por lo cual un camino corto en comparación es marchado más frecuentemente y por lo tanto la densidad de feromonas se hace más grande en caminos cortos que en los largos. La evaporación de feromonas también tiene la ventaja de evitar convergencias a óptimos locales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hubiese evaporación en lo absoluto, suponiendo que existiese un alimento cerca de la colonia que fuera muy pequeño, pero que ya no existe, se necesitaría crear un ambiente de feromonas mucho más potente que haga que las hormigas decidan irse por este nuevo camino en vez de seguir yendo a este camino hacia comida inexistente. Por lo cual, los caminos elegidos por la primera hormiga tendrían a ser excesivamente atractivos para las siguientes hormigas y el espacio de búsqueda de soluciones sería limitado. Por lo tanto, cuando una hormiga encuentra un buen camino entre la colonia y la fuente de comida, hay más probabilidades de que otras hormigas sigan este camino y con una retroalimentación positiva se conduce finalmente a todas las hormigas a un solo camino, como vemos al final de cada video. La idea del algoritmo colonia de hormigas es imitar este comportamiento con hormigas simuladas caminando a través de un grafo que representa el problema en cuestión. Hay dos características que tienen las hormigas simuladas que no poseen las hormigas reales. En una primera instancia, las hormigas simuladas tienen memoria de por qué partes del grafo o del problema han pasado y no vuelven a pasar por ahí. Y la segunda cosa que poseen las hormigas simuladas que no poseen las hormigas reales es que conocen, la segunda característica es que conocen la distancia entre un punto A y un punto B, que estos afectan claramente a la resolución del problema. Veamos nuestro algoritmo realizado para la materia. Si bien podemos ver, tenemos una serie de datos
como el número de hormigas, el alfa, el beta, la tasa de evaporación global, la tasa de evaporación local, la población. Y lo que queremos mencionar en nuestro algoritmo es que fue realizado con el motivo de resolver un problema en particular, que es el problema del viajero. Este problema es un problema cotidiano que busca reducir los costos y maximizar las ganancias en las rutas que se establecen normalmente. Un ejemplo podría ser una ruta de distribución de productos, una ruta de autobuses, entre otras opciones. Básicamente se intenta recorrer el camino más corto entre cada punto. Cada punto que yo seleccioné es un nodo. Podemos verlos acá en color negro. Realmente no se aprecia muy bien cuál fue la ruta que elegí. Sin embargo, cada línea de estas representa las posibilidades que tiene para los caminos, las posibilidades que tiene para ir. Entonces, cuando iniciamos, podemos ver en azul la ruta que quiero realizar, que si las realizo de manera tradicional tendría una distancia de 3.679 unidades de distancia. Sin embargo, queremos optimizar esta ruta para reducirla, para cumplir con todos los puntos que he trazado en color azul, con todos los nodos que he colocado, y seguir cumpliendo con la condición de pasar al menos una vez y regresar al punto inicial. Entonces, cuando empezamos el algoritmo de manera rápida, podemos ver cómo el algoritmo va actualizando, y va reduciendo la distancia, y para el momento la solución que ha encontrado es reducir a 2.843 unidades de distancia en comparación a los 3.679 iniciales. Una reducción importante de un porcentaje, algo así como un 10%. Pero realmente, ¿qué significa el número de hormigas? ¿Qué significa alfa? ¿Qué significa beta? ¿Qué ecuaciones están detrás de nuestro algoritmo? Vamos a eso. Bueno, continuando un poco con lo que viene detrás de nuestro algoritmo, podemos mostrar acá a continuación las ecuaciones que utilizamos para resolver nuestro problema de el transportador usando colonias de hormiga. La primera ecuación es la ecuación de probabilidad de elegir camino. Esta ecuación nos da una probabilidad de que una hormiga vaya de un nodo A a un nodo B, o un nodo C o un nodo D, y luego de decir este porcentaje, se va a lanzar un número al azar, y de acá se elige el camino por donde decide ir la hormiga. La segunda ecuación es la ecuación de las feromonas. Cuando se decide poner una feromona general, se suma esta feromona a la distancia, a la sumatoria de la distancia entre cada nodo. Después existe la ecuación de la distancia, que esta ecuación es una conversión de la ecuación de la probabilidad. Esto lo vamos a entender un poco más adelante. Después está la ecuación de actualización de las feromonas y la ecuación de evaporación global. Cabe destacar que la ecuación de actualización de feromonas incluye la evaporación local, ya que una evita errores locales y la otra evita que en un momento en que no exista ya un alimento, las hormigas siguen caminando siguiendo las feromonas que ya no existen. Entonces vamos a poner un ejercicio práctico para poder entender un poco mejor estas ecuaciones. En primer lugar, quiero mencionarles que
vamos a utilizar una ecuación, la ecuación de las feromonas no va a ser utilizada en este ejercicio, debido a que vamos a tener una feromona inicial global de 0.01 y vamos a tener un alfa igual a 1 con valor a 1 y un beta igual a 1. En este preciso momento el alfa y el beta quizás no se entiendan, pero con la próxima lámina que vamos a ver a continuación vamos a entender un poco los valores de alfa y beta. El valor de alfa se refiere al coeficiente para definir el grado de prioridad de las feromonas en los caminos, mientras que el valor de beta es el coeficiente para definir el grado de prioridad de la distancia de los caminos. Esto se utiliza para jugar entre las prioridades que uno quiere que las hormigas tengan, si distancia o feromona. Cabe destacar que el Tao es la cantidad de feromonas, que el Tao que podemos ver en la ecuación de la probabilidad es la cantidad de feromonas que va dejando la hormiga, y la N es la ecuación, es el valor de la distancia, el inverso de la distancia. En este primer caso podemos ver que la hormiga está en un punto inicio en la colonia y tiene tres posibilidades: o ir al camino número 2, al nodo número 2, o ir al nodo número 3, o ir al nodo número 6, cada uno con su distancia respectiva, 5, 3.1 y 5.2. Luego de aplicar la ecuación de la probabilidad con alfa y beta igual a 1, nos dan los siguientes porcentajes: 27.9% probable de que vaya del nodo 1 al nodo 2, 45% de probabilidades que vaya del nodo 1 al nodo 3 y 26% de probabilidades que vaya del nodo 1 al nodo 6. Cabe destacar que, como dije anteriormente, estas hormigas que van a ser simuladas conocen la distancia y también conocen por los nodos que han pasado. Se lanza un número al azar para ver hacia cuál de las tres probabilidades decide elegir la hormiga. En este caso decidió ir al camino número 3. Posteriormente se vuelve a repetir la ecuación de las probabilidades, pero esta vez con los caminos que parten desde el número 3, como podemos ver, el camino número 6, el camino número 2, el camino número 3 y el camino número 5. El camino número 1, como dije anteriormente, las hormigas recuerdan de dónde vienen y los nodos que han pasado, por lo tanto no se toma en cuenta en la ecuación. Luego de volver a aplicar la ecuación, uno se da cuenta de que los porcentajes van variando. Ahora hay un porcentaje de 20% de que vaya del camino número 3 al camino número 2, un porcentaje del 30% de que vaya del camino número 3 al camino número 6, un 32% de que vaya del número 3 al número 7 y un 16% de que vaya del número 3 al número 5. Se vuelve a repetir el paso anterior, se pone todas estas probabilidades del 0 al 1 y se coloca un número al azar. En este caso la hormiga decidió ir por el camino número 4. Estando en el número 4, la hormiga tendría dos posibilidades de ir al nodo número 1 o al nodo número 5. Como mencioné anteriormente, en el algoritmo programado, la hormiga puede volver al nodo número 1 en caso de que solamente se aplique colonia hormiga, pero como nosotros lo estamos utilizando para resolver un problema en particular, que es el problema del viajero, y estamos aplicando una condición que es que la hormiga conoce dónde está parada y por cuáles nodos ha pasado, la única opción que tiene para ir es el camino número 5, por lo cual las probabilidades de ir al camino número 5 son del 100%. En este caso sucede lo mismo para la hormiga número 1. Ya ha pasado por el nodo número 3, ya ha pasado por el nodo número 3
y ahora va al nodo número 4, que es la única opción que tiene. Finalmente llegó la hormiga y este fue el recorrido que tuvo. Empezó desde la colonia, o sea, el inicio, pasó por el nodo número 3, fue al nodo número 6, posteriormente al nodo número 5 y finalmente hasta el final. El costo total es la distancia entre esos nodos. En este caso, para la hormiga número 1 fue de un 16.5 unidades de distancia. Posteriormente se trae una hormiga número 2. En este caso, como es un efecto práctico, solamente vamos a hacer 2 hormigas. Cuando se usa el programa, el algoritmo, se pueden colocar muchas más hormigas, mucha mayor cantidad, ya que los cálculos van a ser rápidamente procesados y no llevará tanto tiempo. Vamos a suponer que para esta hormiga número 2 claramente se tienen que volver a hacer los mismos cálculos iniciales de las probabilidades, pero para efectos dinámicos de este ejercicio vamos a dar por hecho esos cálculos. Vamos a volver a suponer que la hormiga caminó otra vez en la dirección número 3, teniendo las mismas feromonas inicial, el mismo alfa y el mismo beta, que esto no se modifica mientras vayan pasando las hormigas. Pero en este momento la hormiga no decidió ir al nodo número 6 como hizo en el caso anterior, sino decidió ir al nodo número 5 y finalmente al nodo número 4, teniendo un costo inferior a la hormiga 1. En este caso fue de 14.6. En este caso se puede determinar que el camino más corto entre estas 2 hormigas fue el de la hormiga número 2, 14.6. Cuando se colocan más hormigas, se van dando más cantidad de casos de transporte, por lo cual, mientras se van colocando más casos, es probable determinar un camino más corto. Finalmente, se tiene que actualizar después de que pasen las hormigas de esta primera iteración, se procede a actualizar las feromonas para la siguiente iteración, o sea, para la iteración número 2, y se utilizan estas 2 ecuaciones. Primero vamos a conocer el costo de evaporación local. La tasa de evaporación local o costo de evaporación local es un coeficiente para definir la tasa de evaporación de feromonas cuando el grupo de hormigas consiga la ruta más corta. Adicionalmente, esta ecuación tiene un aprendizaje que es Q entre LK. Q en este problema va a ser utilizado como 1 debido a que es algo práctico, y LK se conoce como el costo del camino, o el costo, en este caso es camino porque estamos hablando de unidades de distancia. Para actualizar la cantidad de feromonas de cada camino recorrido por la hormiga, tomando en cuenta el factor de evaporación local mediante la fórmula que estamos viendo más arriba, que es esta que está acá, esta que estamos viendo acá arriba, donde estos valores indican los valores iniciales de las feromonas depositadas en el camino. Phi representa la tasa de evaporación local y posteriormente se hace una tabla de actualización de feromonas. Para el primer cálculo nos da 1 menos la tasa multiplicada por el sigma de la distancia, nos da que para todas las distancias entre todos los caminos da 0.099. Sin embargo, esta sería la evaporación local para cada uno de los caminos de este recorrido, para cada una de las posibilidades del camino. Sin embargo, las feromonas aumentan por donde pasaron las hormigas, y eso hay que tomarlo en cuenta, que es el aprendizaje entre el costo del camino.
En los casos donde la hormiga 1 y la hormiga 2 no pasaron, como en el camino, en el trayecto entre el nodo 1 y nodo 2, el nodo 1, nodo 6, nodo 2, nodo 7, nodo 2, nodo 3, entre otros, el resultado de esta suma es 0, porque no hay camino, porque la hormiga no pasó por ahí, entonces este término se vuelve 0. Y en los demás, donde sí pasaron las hormigas, se suma un porcentaje, que es el aprendizaje entre la distancia. Finalmente, la nueva feromona, que en principio era de 0.01 para todos los casos, se traduce en estos nuevos resultados. Para los casos donde las hormigas no pasaron, pasa de 0.01 a 0.099. En los casos donde pasaron ambas hormigas, pasa a ser 0.2276. El caso donde nada más pasó la hormiga 1 pasa a ser 0.1596. Y finalmente, el caso donde pasó únicamente la hormiga 2 pasa a ser 0.1675. Y así concluimos la primera iteración. Posteriormente se pueden seguir haciendo. Esta feromona es la nueva feromona para la segunda iteración, y se va actualizando esta feromona a medida de cada iteración. Y básicamente estos son los cálculos que están detrás de nuestro algoritmo. Vamos ahora a hablar un poco del algoritmo, de qué pasa o qué sucede si afectamos los valores de alfa, de beta, pero a nivel del programa como tal, ya que sería mucho más fácil hacer esos cálculos y se podría analizar un poco más de manera gráfica. Vamos a eso. Volviendo al algoritmo de colonia de hormigas para resolver un problema de el viajero, podemos ver que ya conocimos las fórmulas detrás de este algoritmo y podemos recordar que los valores de alfa, que es el coeficiente para definir el grado de prioridad de las feromonas en los caminos, de beta, que es el coeficiente para definir el grado de prioridad de la distancia de los caminos, la tasa global de evaporación, que es el coeficiente para definir la tasa de evaporación de las feromonas cuando se consigan todas las rutas más cortas, o sea, luego entre iteraciones, y la tasa de evaporación local, que es la tasa de las feromonas cuando una hormiga consiga una ruta más corta. Después tenemos el coeficiente random, que es el coeficiente de aleatoriedad, que es el coeficiente para definir la probabilidad inicial de cada camino a ser elegido por las hormigas. Esto es un poco lo que comentaba, que se lanzaba un número random para decir qué camino iba a tomar la hormiga. Entonces vamos a ver cómo interactúa el algoritmo. Digamos que tenemos un problema entre unos 10 puntos. Llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos una cantidad de 20 hormigas. Vamos a darle en esta situación prioridad. Vamos a poner una prioridad a las feromonas en los caminos. Darle 1.5. Vamos a darle una prioridad de 1.8 a la prioridad de la distancia, que no tiene mucho sentido para ver cómo se comporta el algoritmo, debido a que realmente sería darle prioridad al camino, a la distancia, que a la feromona solamente nos llevaría a un problema que no encontrará una solución óptima de manera fácil. Probemos. Este
en línea azul podemos ver el camino que he seleccionado y vamos a ver de manera rápida en cuántas iteraciones aproximadamente logra encontrar el camino más óptimo, y vemos si modificando el beta y el alfa, o sea dándole más prioridad a las feromonas, encontramos una solución mejor. Encontramos que aproximadamente en la iteración 20 ya encontró estabilizarse. Bueno, se estabilizó realmente en la iteración 100 con 2217 unidades. 2217 unidades. Si reseteamos y ahora le damos prioridad a las feromonas, vamos a ver en cuánto tiempo encontramos la solución. Vamos a ver, 2232, todavía sigue siendo un poco más largo que el anterior. Y podemos ver que aproximadamente en la 300 encontró la misma solución anterior. Esto se debe a que la tasa de evaporación global es un tanto elevada, aproximadamente un 50%, y las feromonas no logran actuar de manera correcta. Vamos ahora a hacer una prueba colocando una mayor cantidad de alfa. Vamos a colocar alfas iguales que beta, y vamos a colocar una mayor cantidad de hormigas. Vamos a subir la popularidad y vamos a hacer esta misma prueba para ver cómo están los resultados, en cuántas iteraciones aproximadamente se encuentra la solución. Vemos que aproximadamente en 10 iteraciones, o sea que el número de hormigas, mientras es mayor la cantidad de hormigas, es mucho más fácil encontrar la distancia más corta. Ahora vamos a hacer finalmente una última prueba con la evaporación local y la evaporación global de las feromonas. Vamos a colocar unos índices altos de evaporación para ver cuánto tiempo tardan las mismas 800 hormigas que tardaron aproximadamente 10 o 20 en encontrar una solución óptima. Vamos a ver cuánto tardan. Ven, como la cantidad de hormigas es superior, la tasa de evaporación no afecta. Sin embargo, si colocamos una sola hormiga, podemos ver que han pasado ya 100 iteraciones y apenas es que la hormiga consigue reducir poco la longitud de este trayecto. Realmente importan las hormigas y los índices de evaporación global y local. Tardó 500 iteraciones en encontrar la solución que había encontrado anteriormente con 800 hormigas, aunque los índices de evaporación eran altos, que tardó 10 comparación. Entonces podemos tener unas conclusiones, que es que el uso de optimización por colonia de hormigas representa una herramienta significativamente útil en la aplicación de algoritmos de búsquedas de caminos más cortos. Y algunos puntos claves de este algoritmo es que mientras mayor sea el coeficiente de evaporación de feromonas, mayor será la dificultad para encontrar las rutas con distancias más cortas. Entre más cercano sea el grado de prioridad de la cantidad de feromonas al grado de prioridad de la distancia, menor será la dificultad para encontrar las rutas con la distancia más corta. Es conveniente tener una cantidad alta de hormigas en la colonia para hallar las rutas con la distancia más cortas. Y finalmente, es conveniente aumentar proporcionalmente el grado de prioridad de distancia en conjunto al grado de prioridad de cantidad de feromonas. Ahora finalmente vamos a ver un poco de código para finalizar este video. Este es el código que se utilizó para
para poder resolver mediante el uso del sistema de colonia de hormigas el problema del viajero. Aquí se declaran las variables y posteriormente se hacen el sistema de decisión, donde acá se puede guardar la ciudad que estuvo anteriormente. Finalmente acá está la decisión random cuando se va a elegir uno de los caminos. Después se toma la de mejor decisión y finalmente se decide por qué camino ir. Después se tiene otro método para construir la solución, que es la suma de todos los nodos y sus respectivos métodos de evaporación global y actualización de la feromona local, que esto incluye la evaporación local, y finalmente la distancia del tour. Muchas gracias. Este ha sido nuestro video de colonias de hormiga para el profesor Oscar Neira para la materia computación emergente, y nos despedimos. Muchas gracias.